Bueno, les estamos dando la bienvenida a lo que es ya la 12ª conferencia de esta serie que hemos estado grabando especialmente para las personas interesadas en conocer más de la Biblia, de su fe y sobre todo cómo utilizarla positivamente para el bienestar de la familia. En esta ocasión tenemos ya el último tema de esta serie de conferencias que hemos titulado ¿De dónde provienen las raíces bíblicas de nuestra fe? Conociendo nuestra herencia espiritual. Espero que este tema, como los demás, sea de interés para ustedes. Y en esta ocasión estamos basando esta conferencia y poniendo en la portada dos pasajes muy importantes. El primero de ellos es Juan 4:22, que es parte de la conversación que Jesús, Yeshua en su nombre hebreo, tuvo con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Y él dentro de la plática le dijo, porque la salvación viene por medio de los judíos. Y otro pasaje es de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3, del 1 al 2, que dice, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Tiene muchos beneficios, dice Pablo. En primer lugar, a ellos se les confió toda la revelación de Dios. Y bueno, el tema del día de hoy vamos a analizar prácticamente una de las cosas muy importantes que debemos de tener en cuenta y que es nuestra herencia espiritual, de dónde proviene, de dónde vienen las raíces bíblicas de las cuales hemos creído en Jesús, en Yeshua, y esto lo estaremos compartiendo con ustedes. Así es de que les invito a quedarse hasta el final. Esta es ya la 12ª y última conferencia de la serie. Quiero empezar con una pregunta, como me gusta hacerlo. ¿De dónde proviene nuestra herencia espiritual? Entendiendo que el término herencia espiritual implica algo que ha sido pasado de generación en generación. Significa la transferencia de un legado, en este caso nuestro legado judeo-cristiano, que es por cierto a como se le ha llamado a la civilización occidental en cuanto a la fe. Sabemos que tenemos un legado judeo-cristiano. Sin embargo, para disfrutar de esa herencia es importante que comprendamos no solo lo que nuestros precursores en la fe nos han legado, sino también cómo debemos aplicar ese legado a estos tiempos modernos. La mayoría de nosotros que hemos sido creados en la fe cristiana, ya sea católica, evangélica, tenemos pocas nociones muchas veces de dónde viene nuestra herencia desde el origen. La mayoría sabemos, bueno, que fue nuestros padres, abuelos, algún amigo familiar, los que nos inculcaron las creencias religiosas, pero muchas veces no tenemos ni siquiera idea de dónde provienen dichas creencias. Así es de que hoy vamos a hablar de ese legado, de esa herencia espiritual en cuanto a la fe y de dónde proviene, para que cuando tú puedas transmitirlo, como viene ahí en la portada, al darle las llaves de esa herencia espiritual a tus hijos, a tus nietos, al menos sepas de dónde proviene tu fe bíblica e históricamente. Así es de que lo vamos a estar compartiendo en esta ocasión y pues esperamos que sea de interés para todos. Otra pregunta importante es ¿de dónde proviene nuestra herencia espiritual? El cristianismo histórico y la fe bíblica no deriva del paganismo. Esto ya lo estuvimos nosotros señalando en otro de las charlas de esta serie donde hablamos de si es tradición o lo que creemos está fundamentado en la Biblia. Dijimos que muchas de nuestras creencias, por cierto, provienen de creencias paganas. Entonces, el cristianismo histórico y la fe bíblica no deriva del paganismo ni de fuentes helenistas o griegas o de puntos de vista especulativos del mundo. Tampoco es una religión sincretista, esto es, que se haya compuesto de diversas creencias. Bueno, eso también es cuestionado hasta el día de hoy. Enraizadas en cultos místicos, sectas gnósticas, filosofías naturalistas o pensamientos politeístas, sino que el cristianismo, que en verdad está anclado en la Biblia, pues viene de la escritura hebrea, está fundamentada en la ley hebrea, en los escritos y los profetas. Dios inspiró su palabra en la mente de los autores bíblicos dentro de un entorno cultural hebreo. Por eso puse esta imagen, ¿verdad? De un
israelita, leyendo pues su escritura, su Torá, y lo vamos a ver el día de hoy. De ellos es que proviene esta herencia espiritual, aunque el día de hoy también hay que reconocer que el cristianismo pues se ha desviado mucho y en ocasiones no nos damos cuenta cuando algunas de las creencias provienen de otra parte, sobre todo de la cultura helenista, la cultura griega que predominó durante muchos siglos, sobre todo años anteriores a la aparición de Yeshua. Así es de que vamos a analizar todos estos temas, espero que les resulte interesante para su fe. Y bueno, el cristianismo, debo de empezar también con esto, el cristianismo actual perdió su identidad espiritual. Para aquellos que quieran saber más, tenemos los 3 videos anteriores a este, que es la 12ª conferencia. Hablamos ampliamente de la identidad que el cristianismo perdió durante su desarrollo desde el inicio. Aquí lo recalco, el cristianismo actual perdió desde el primer siglo su identidad con Israel, después de que la primera generación de creyentes, esto es los discípulos y sus seguidores, murieron, la siguiente generación se fue alejando de su identidad con el pueblo de Israel y queriendo apartarse de los judíos, a quienes por cierto acusaron de ser los homicidas, los asesinos de su Mesías Yeshua, se alejaron de sus raíces de fe, de su Torá, y se paganizaron a partir de esa ruptura. Si no estás de acuerdo con eso que digo, bueno, hay muchísima información de la historia del desarrollo del cristianismo desde su origen, y tú mismo podrás darte cuenta de que el cristianismo se distanció desde sus orígenes de la comunidad hebrea. Los cristianos decidieron pues desconocer el pacto y las escrituras hebreas, aunque se las apropiaron en parte o las malinterpretaron para desviarse en doctrinas no bíblicas hasta el día de hoy. Así es de que esto nos lleva a entender que el cristianismo actual perdió su identidad espiritual y su unión con el pueblo de Israel desde el principio. Ahora quiero señalar, en mi opinión, cuáles son algunas carencias del cristianismo actual. Y una de ellas, y muy importante por cierto, es que ignora su origen hebreo. Yo creo que la mayoría de los creyentes, ya sea católicos, evangélicos, pues que creen en la Biblia, que creen en Jesús, no se dan cuenta de cuál es su origen, el cual está enraizado en el pueblo hebreo. Muchos cristianos ignoran que la fe bíblica y el cristianismo que hemos heredado tiene profundas raíces en el suelo hebreo. Por eso puse una imagen ahí de alguien sorprendido diciendo, esto es difícil de creer. Sin embargo, la civilización cristiana tiene su origen en el judaísmo, en su historia, en su literatura sagrada, por lo que la Biblia, pues es un libro procedente del pueblo judío. Y aquí cito de nuevo Romanos 3, del 1 al 2, donde Pablo se pregunta a sí mismo qué ventaja tiene pues el ser judío. Mucho, en todas maneras, contesta. Primero, ciertamente que les ha sido confiada a ellos la palabra de Dios. Hay que entender que la escritura proviene del pueblo hebreo, no es que Dios haya legado las escrituras directamente al cristianismo. No, el cristianismo heredó las escrituras del pueblo hebreo. Así es de que esto hay que tenerlo en su debido contexto porque es algo que muchos ignoran hasta el día de hoy, que el cristianismo provenga de la herencia espiritual del judaísmo. Otra de las carencias que creo yo tiene el cristianismo hasta el día de hoy es que hay un gran analfabetismo bíblico dentro del cristianismo actual y por eso puse esta imagen de un chico leyendo la Biblia sorprendido. Quizás muchas de las cosas que la gente lee en la Biblia hoy en día no las entiende, puede malinterpretarlas y se han hecho pues muchos test de examen para ver qué tanto se conoce de la Biblia y hay mucha ignorancia. Aunque muchos cristianos pues quieren crecer espiritualmente, son pocos los que en verdad se dedican a conocer a fondo las escrituras. Hay por desgracia un gran analfabetismo bíblico en las congregaciones y también entre líderes espirituales, pastores, personas que se han involucrado más en la actividad de la iglesia, pero no necesariamente en conocer la escritura.
Además, pues son pocos los creyentes que están dispuestos a someter a prueba sus creencias y solo las aceptan como un dogma, como algo que han aprendido, que se les ha enseñado y así lo aceptan sin interesarse por confirmar sus creencias bíblicamente, lo cual también ya hemos hablado. Y creemos que es muy importante que tú tengas bien fundamentadas tus creencias a partir de la Biblia y que estés dispuesto a ponerlas a prueba. Otra de las carencias más que yo encuentro en el cristianismo actual es el poco interés por el estudio. Son pocos los que muestran interés, por ejemplo, en aprender sobre costumbres bíblicas antiguas, a pesar de que en las últimas 4 décadas se han hecho los más sorprendentes descubrimientos arqueológicos de lugares y acontecimientos bíblicos, pues que afirman la veracidad histórica de las escrituras. Hoy en día incluso hay muchos documentales en YouTube, en plataformas de videos donde podrás encontrar pues cómo la Biblia está cada vez siendo confirmada su veracidad a través de los descubrimientos de la arqueología, de la historia, incluso muchos de ellos provenientes del área académica, no necesariamente de religiosos. Y esto sería muy interesante que tú te gustaría pues profundizar más en el contenido histórico, cultural, de las costumbres bíblicas para poder entender más el contexto en el que la Biblia aparece. La mayoría de los creyentes, sin embargo, pasan más tiempo leyendo el Nuevo Testamento, que el inicio de la Biblia, que es el Antiguo Testamento. Esto ya lo hemos comentado en otras charlas, que se nos inculcó mucho que empezáramos a leer desde el Nuevo Testamento, desde el Evangelio de Juan, incluso algunos, cuando pues deberíamos de leer la Biblia desde el inicio, porque nos perdemos esa parte esencial del Antiguo Testamento, de la historia previa a nuestra fe en la comunidad hebrea, que es lo que estamos señalando en esta charla. También hay muchas ideas erróneas y poco compromiso en el cristianismo actual. Por eso puse pues esta imagen de una persona con una caja, obviamente que representa que está ajeno, ignorando o con ideas erróneas acerca de su fe. Y pues se tiene la idea errónea, por ejemplo, de que los mandamientos y prácticas del Antiguo Testamento eran solo para los judíos, lo cual ya hemos podido corroborar que bíblicamente no es así. Y que para los creyentes actuales solo les compete vivir en la gracia y aprender a seguir a Jesús con lo que el Nuevo Testamento enseña. Para muchos el Nuevo Testamento es suficiente y el Antiguo Testamento pues era para los judíos. Y esto nos lleva desde luego pues a creer que ya no tenemos el compromiso de guardar los antiguos mandamientos, la ley de los judíos, como así se reconoce en algunas comunidades que fueron originalmente dados por Dios al pueblo de Israel. Así es de que esta es una idea errónea que nos ha alejado mucho más de la fe que proviene pues del pueblo de Israel. Y muchos se conforman a vivir en la gracia y solo dependiendo del Nuevo Testamento sin saber que el Nuevo Testamento de hecho depende del Antiguo Testamento. No lo podrás entender si no comienzas a leer desde el principio de la Biblia. Quiero llegar aquí para señalar que esta enseñanza puede ser la clave para lo que necesitas. Esto es, para conocer más a fondo tu fe, de dónde proviene y afirmarla más, no solo para ti, sino para que puedas heredar enseñanzas sólidas y bíblicas a tus hijos, a tus nietos, porque sabemos que parte de nuestra herencia a las futuras generaciones también tiene que ver en cuanto a la fe y en cuanto a nuestras creencias que son importantes para la formación de cualquier persona. Esta enseñanza pues es la clave para entender la necesidad de recuperar nuestra herencia espiritual y regresar a las raíces hebreas de nuestra fe. Por lo tanto, te reto a escuchar esta enseñanza hasta el final para conocer cuáles son las raíces originales de la fe en Jesús o en su nombre hebreo Yeshua. Comprenderás la Biblia como nunca antes y podrás entender mejor tu fe desde una mejor perspectiva. Así es de que este es básicamente el propósito, el objetivo de esta última charla. Es importante, bueno, también conocer las raíces hebreas de nuestra fe, ya lo estamos señalando, de dónde provienen, por lo que es importante retomar
o retornar, mejor dicho, a las raíces hebreas de nuestra fe para conocer mejor el mensaje de la Biblia a la luz de las creencias del Mesías y de la comunidad primitiva de creyentes, esto es, los primeros seguidores de Yeshua. De hecho, un canal que tengo en YouTube, del cual estará siendo puesto este video, que es justamente quizás donde lo estarás viendo, se llama así, Volviendo a las raíces de nuestra fe, porque ese es el propósito de conectarnos con nuestros orígenes bíblica e históricamente comprobables. Y bueno, hablando de esta comunidad primitiva, bueno, esta comunidad fue de carácter judío y a la luz de sus costumbres y creencias podemos entender mejor nuestra fe. Recordemos, como ya lo hacíamos en la portada, este pasaje donde aquí vemos a Yeshua hablando con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Esto está en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, donde ella preguntaba de dónde vendría pues el Mesías, y tuvo una charla con Yeshua, donde al final él le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Él le dijo a la mujer, ustedes adoran lo que no saben, no tienen una identidad propia, nosotros la tenemos, sabemos de dónde viene nuestra fe, y él le declara que la salvación viene para todos, hasta el día de hoy, para todos nos proviene del pueblo judío. Así es que es muy importante conocer nuestras raíces hebreas. Y quiero también por aquí aprovechar para citar algunos de los eruditos, de los estudiosos de la Biblia y de la historia, que también dan mucha importancia al conocimiento de las raíces hebreas de nuestra fe. Y aquí quiero citar al doctor Dan Ben Abraham, conocido académico, historiador de las raíces hebreas de la fe cristiana, que él dice lo siguiente: la Biblia surgió en un contexto histórico hebreo y la mayoría de las cosas que en ella se mencionan tienen sentido si las estudiamos teniendo en cuenta su entorno hebraico. Cuando dicho entorno falta o es ignorado, se pierde mucho de su riqueza y sustancia espiritual. Vean como aquí este académico pues nos habla de la necesidad de conocer el contexto histórico hebreo que está detrás de las escrituras, y si se ignora, pues vamos a perder mucho de la riqueza y la sustancia espiritual que de ahí emanan. Cito también aquí al doctor Justo González, reconocido historiador, teólogo cristiano y escritor latinoamericano. De hecho, el doctor Justo González es de la línea luterana, ¿verdad? Una iglesia, una denominación reformada, producto de la reforma de Martín Lutero. Él es un historiador reconocido a nivel mundial. De hecho, a mí me ha tocado pues estudiar muchos de sus libros, muy interesantes, por cierto, donde habla del desarrollo histórico del cristianismo desde el primer siglo hasta el día de hoy. Y él dice lo siguiente: los cristianos primitivos no se consideraron a ellos mismos seguidores de una nueva religión. Toda su vida habían sido judíos y continuaban siéndolo. Los cristianos primitivos no rechazaron el judaísmo, que es la religión judía, sino que llegaron a la convicción de que su fe era el cumplimiento de un largo tiempo de expectación por su Mesías. Así es de que aquí tenemos como un académico cristiano, pues está citando que los cristianos primitivos, esto es la primera generación de creyentes después de Yeshua y los apóstoles del primer siglo básicamente, pues nunca intentaron crear una nueva religión. Ellos eran judíos y se consideraban siéndolo. Y bueno, pues ellos nunca rechazaron el judaísmo, eran parte de él, sino que llegaron a convencerse que su fe era el cumplimiento de un largo tiempo de expectación del Mesías dentro de su misma cultura y creencia como judíos. Así es de que para aquellos que piensan que el cristianismo proviene de otro lado, no es así, proviene del mismo judaísmo. Hay que recordar que Yeshua y los discípulos eran judíos. Otro de los eruditos, el doctor Marvin Wilson, que es un académico bíblico evangélico estadounidense y que fue profesor de estudios bíblicos y teológicos en un seminario muy respetado en Estados Unidos, en el Gordon College en Massachusetts, perdón. Él cita que la evidencia del Nuevo Testamento es irrefutable acerca del comienzo de la iglesia.
En sus orígenes, el cristianismo fue esencialmente judío. Escuchen, la ausencia de esencialidad judía actualmente en la iglesia es un asunto de historia, no de orígenes. Esto es que no podemos refutar que el origen de la iglesia, como hoy se llama, pues a la comunidad de creyentes, no provenga del judaísmo, sino más bien es un asunto de historia, entenderlo, en qué momento el cristianismo se separó del pueblo judío. Y esto es importante porque son académicos, son eruditos de la historia y de pues la Biblia, los que estamos citando. Y bueno, uno más que es el doctor Harry E. Gaylord, que es un erudito presbiteriano y fue profesor de teología en la Universidad de Linden. Él dice lo siguiente: los cristianos primitivos fueron un grupo establecido dentro del judaísmo, intentando establecer sus enseñanzas como normativas para todos los judíos. La primera generación cristiana fue parte del judaísmo bíblico, pero la segunda que lo reemplazó se separó de aquel. Así es de que este erudito nos enseña que ya en la segunda generación hubo un divorcio del cristianismo con sus raíces judías, con sus raíces hebreas. Y bueno, esto es lo que estamos tratando de compartir el día de hoy. Ahora empecemos por responder esta pregunta importante: ¿qué son las raíces hebreas de nuestra fe? Porque lo hemos estado mencionando, pero quiero asegurarme de que entiendan a qué me refiero. En primer lugar, quiero decir que no son una iglesia o una denominación, sino es un movimiento mundial que en las últimas 2 o 3 décadas están fomentando el regreso a nuestra identidad con el pueblo de Israel y a interpretar la Biblia de acuerdo al contexto hebreo original de la cual proviene y no bajo la mentalidad griega. Y también pues está fomentando el salir del paganismo y el guardar los mandamientos, lo que es la Torá, que es la base de fe del pueblo hebreo y también para nosotros, puesto que de ahí proviene también nuestra fe. Y también se fomenta pues el cumplir y guardar las fiestas y celebraciones bíblicas. Básicamente pues es un movimiento mundial que está apareciendo incluso dentro de las mismas iglesias cristianas, en donde se está fomentando cada vez que se estudia más la Biblia, la historia de la cual proviene nuestra fe, pues se llega a la conclusión de que todo nos conecta con el pueblo de Israel. De ahí viene nuestra identidad, nuestra fe, nuestra herencia, nuestra propia Biblia, y por lo tanto hay que estudiarla bajo el contexto hebreo de la cual proviene. Así es que muy importante, porque creo que por muchos años hemos creído que la Biblia provendría de otro lado, del cristianismo mismo, y pues ignoramos todo esto que el día de hoy tú estás escuchando. Así es que sigue con atención escuchando, porque hay cosas muy, pero muy importantes que debes de saber sobre tu fe. Si crees en Jesús, hay que entender de dónde proviene Jesús y la fe que se nos ha heredado. ¿Qué son las raíces hebreas de nuestra fe? Bueno, raíces, el término mismo puede también entenderse como origen o como fuente. ¿De dónde viene un árbol? ¿Cómo empieza la vida de un árbol? Bueno, pues desde la raíz. Por lo que la frase misma, regresar a las raíces, implica retornar al lugar desde donde todo comenzó. Y bueno, hay que entender que 2000 años de cristianismo muchas veces nos lleva a ignorar de dónde provino el cristianismo hace 2000 años, dónde está nuestra raíz. Y eso es una pregunta que debiéramos hacernos, no conformarnos con lo que tenemos ahora. Somos parte de un rico follaje del árbol, pero bueno, ese árbol tuvo su origen en la raíz y nos debería interesar conocerlo. Bueno, pues Raíces Hebreas es un movimiento de cristianos, por así decirlo, que estamos regresando, y me incluyo, a las perspectivas y creencias de la comunidad de creyentes del primer siglo, enfatizando desde luego la necesidad de estudiar las escrituras desde la perspectiva hebrea original. Y esto nos lleva pues a la necesidad de reconectarnos con las raíces hebreas de nuestra fe. De la misma manera en que todos tenemos pues una cultura en la que vivimos, también la Biblia la tiene. Y esta se llama la cultura del Nuevo Testamento. Y aquí quiero aprovechar incluso para decir que el nombre original en hebreo de lo que llamamos Nuevo Testamento es el Brit Hadashah,
que en hebreo significa pacto renovado. En la charla pasada hablaba yo de esto, que el Nuevo Testamento pues no se le puede considerar un nuevo pacto. A veces creemos que Dios hizo un nuevo pacto con la iglesia, pero realmente fue una renovación de su pacto y no con la iglesia, sino con el pueblo hebreo. Y aquí cito, por ejemplo, que es la de la cultura del primer siglo en Israel, la que nos referimos aquí, conocida por muchos teólogos como el periodo del Segundo Templo, y todos los escritores del Nuevo Testamento, quizás con la excepción de Lucas, fueron judíos. Y ahí pongo un escritor, ¿verdad? Pues como ejemplo, todos los escritores del Nuevo Testamento, de los 27 libros que tiene la Biblia evangélica, también en la Biblia católica los tiene 27 libros, todos fueron escritos por escritores pues de origen judío, solo excepto Lucas quizás. Ahora, ¿qué tanto de la Biblia tiene influencia hebrea? Te vas a sorprender con esta estadística que nos comparte David Bidbin. Él pues se puso a considerar qué tanto de la Biblia que tenemos los cristianos tiene influencia hebrea. Mira, el llamado Antiguo Testamento representa el 78% del texto bíblico. Para empezar, 2/3 partes, casi 3/4 partes de la Biblia, pues es el Antiguo Testamento y el 22% lo compone el llamado Nuevo Testamento. Ahora, si tomamos en cuenta que del Nuevo Testamento el 50% fue escrito por judíos y para judíos, esto se elevaría ya a un 90% el trasfondo hebraico que tiene nuestra Biblia. Ahora, si de ese 10% restante tomamos en cuenta que no menos de 167 citas se hacen de referencia a Moisés, se citan los salmos y a los profetas del Antiguo Testamento, en ese Nuevo Testamento, pues vas a encontrar, por ejemplo, en las cartas de Pablo, que él cita mucho el Antiguo Testamento, esto elevaría ya a un 95% el trasfondo hebraico de las escrituras. Pero si recordamos que ese 5% que queda tiene como intención mostrar la verdad judía de la redención y de la salvación a una audiencia no judía, pues entonces el mensaje mismo, aunque vestido de griego, porque el Nuevo Testamento la mayoría es traducido del griego, tiene un trasfondo hebraico que no debemos ignorar si queremos ser fieles al mensaje de las Escrituras. Así es de que, en resumidas cuentas, podemos decir que el 100% de la Biblia tiene una influencia hebrea y quizás no lo conocías, no te habías dado cuenta, pero la Biblia que tú lees y que tienes en tu casa, pues básicamente es toda en esencia parte de la cultura, de la historia y de la fe del pueblo de Israel. Así es de que sería como un plagio para nosotros creer que la Biblia es nuestra cuando realmente su origen es hebreo. Ahora, como creyentes en Yeshua, tenemos el derecho, vean, el derecho de conocer nuestras raíces de fe. Tú que lees la Biblia, que crees pues en un Salvador llamado Jesús, bueno, debes de saber que ese personaje fue un personaje judío del primer siglo, los apóstoles, que aunque el día de hoy, pues el catolicismo los ha hecho santos, San Pablo, San Pedro, San Juan, pues todos no eran cristianos, eran judíos y todo proviene de la fe de Israel. La inmensa mayoría de los cristianos formados tanto en creencias católicas o evangélicas tenemos el derecho a conocer las escrituras desde una perspectiva hebrea y estar en condiciones de revisar críticamente lo que nos ha sido enseñado. Así es que no te conformes con solo decir yo creo esto porque me lo heredó mi abuelito, mi madre, mi papá y no me interesa más. Bueno, hoy en día hay que ser mucho más inteligentes en cuanto a nuestra fe y conocer de dónde proviene la herencia espiritual que nos han enseñado. Como creyentes en Yeshua, tenemos el derecho pues de conocer nuestras raíces. La Biblia es un libro hebreo, escrito por hebreos con una mentalidad hebrea, con una perspectiva del Dios de Israel y de la fe hebrea.
Así pues, no podemos acercarnos a las Escrituras ignorando su trasfondo hebreo, y aquí lo subrayo, porque estaríamos forzando entonces sus escritos y estableciendo principios de interpretación extraños a la fe de los profetas, del Mesías y de los apóstoles. Por eso pongo ahí pues a un judío, ¿verdad? Que está leyendo su Torá. Para ellos sería el Antiguo Testamento. Bueno, para nosotros, para ellos se les llama el Tanaj. Y bueno, pues de ahí viene todo, toda la fe, toda nuestra herencia espiritual. Nuestra Biblia pues es la Biblia hebrea. Y esto pues nos lleva, como lo estamos afirmando, a la necesidad de reconectarnos con las raíces hebreas de nuestra fe. El Nuevo Testamento es pues un documento del primer siglo escrito con términos hebreos y conceptos que, aunque fueron comprendidos por los lectores de ese tiempo que eran judíos, nunca fueron explicados para nosotros ahora. Y por ejemplo, las fiestas bíblicas mencionadas por primera vez en Levítico 23, esto es en el Antiguo Testamento, el tercer libro del Antiguo Testamento, frecuentemente se hace alusión a estas fiestas y se mencionan en el Nuevo Testamento, pero nunca nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque desconocíamos el Antiguo Testamento. Los escritores originales asumían que sus lectores judíos ya conocían esa información y a veces hacen citas y mencionan conceptos y creencias que provienen del Antiguo Testamento que para los primeros oyentes que eran judíos no era difícil entender, pero si nosotros vamos al Nuevo Testamento hoy sin tener este conocimiento, vamos a pasar por alto muchos términos e información esencial porque no la conocemos, ignoramos el contexto hebreo que hay detrás de las escrituras. Ahora, voy a poner solo algunos ejemplos para que te des una idea de cómo ignorar este contexto nos lleva pues a desconocer la esencia del mensaje bíblico. Y aquí hago una pregunta. ¿Realmente cantó un gallo 3 veces en ese pasaje de Mateo 26:34, donde Yeshua le dijo a Pedro, quien le dijo, cuando Yeshua le dijo, es necesario que pues me apresen, me lleven a juicio y me van a quitar la vida? Y Pedro arrogante dijo, yo no te voy a dejar, porque Yeshua había dicho, y ustedes me van a abandonar. Y él dijo, yo no te voy a abandonar, yo daría mi vida por ti. Y Yeshua, desmintiéndole, le dijo a Pedro, bueno, anunciando lo que realmente iba a pasar, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ahora, muchos por ahí dicen, bueno, que en este relato de la Biblia, un gallo físicamente fue el que cantó 3 veces para confirmar las palabras de Yeshua de que Pedro le iba a negar también 3 veces. Pero este pasaje realmente fue una mala traducción, ya que en vez de referirse a un gallo, a un animal, por eso lo pongo ahí en la ilustración, en realidad se refería al canto de un oficial pregonero, conocido también como cantores, y en hebreo se les llamaba geber. Estos eran los encargados de abrir las puertas del templo judío todas las mañanas y gritaban 3 veces para llamar a los sacerdotes a cumplir sus funciones en el templo y para llamar con el chofar. Ahí vemos el chofar, era la trompeta que ellos utilizaban, el cuerno de un carnero, para llamar al pueblo a venir al templo a adorar. Entonces lo que Yeshua le quiso decir a Pedro, antes de que amanezca y el oficial pregonero, el cantor, salga con su chofar a tocar 3 veces y a llamar al pueblo a venir a adorar al templo, tú ya me habrás negado que me conoces. Y eso fue lo que pasó. Los evangelios dicen que en la madrugada, desde la noche en que fue apresado Yeshua en el monte de los olivos y llevado a juicio, hasta la madrugada que fue condenado, los discípulos anduvieron muy nerviosos por ahí, Pedro rondando los lugares donde tenían a Yeshua, y 3 veces lo negó antes del amanecer y que cantara el oficial pregonero. Ya había negado a Yeshua 3 veces. Así es de que aquí tenemos solo un ejemplo de que no es un gallo lo que usted se imagina que cantó, sino una persona, un oficial cantor del templo, a lo que se refería este pasaje, y todo esto lo hemos ignorado por conocer el trasfondo, las costumbres del pueblo judío. Ahora,
reconectándonos con nuestras raíces hebreas de nuestra fe. Adicionalmente, algunas expresiones originalmente hebraicas fueron mal traducidas al griego y después a las versiones en español que nosotros leemos. Y muchas palabras relacionadas pues a personajes, a grupos, lugares, costumbres hebreas son mencionadas sin ninguna explicación para nosotros. Y pues hay muchos términos que ustedes van a encontrar de primera mano en el Nuevo Testamento que quizás no comprendan, aunque algunos ya pues son comunes, como la palabra fariseos, aunque quizás no sepan quiénes eran realmente los fariseos con los cuales Yeshua debatía, el grupo de los saduceos, quién era Herodes, de qué trataba una sinagoga, que era el lugar de reunión de los judíos, cuál era la práctica, el ritual de la circuncisión, y desde luego las fiestas como la Pascua, aunque el día de hoy la celebra el cristianismo, pero no tiene la misma esencia que tenía para el pueblo de Israel. Así es de que hay muchas costumbres, palabras, términos, nombres, lugares que resultarán desconocidos para nosotros, porque aunque se han traducido en español, no entendemos a profundidad su significado. Ahora, también nos encontramos con malas traducciones bíblicas y no hechas netamente a propósito para engañar, sino porque se escapa a los propios traductores, que aunque son pues eruditos en la Biblia, muchas veces pues se les van algunas cosas. Y vean, por ejemplo, aquí la comparación de la Biblia Reina Valera versión 1960, que se utiliza mucho en el cristianismo evangélico. Si usted es católico y está leyendo esto, puede leer también estos pasajes en su misma Biblia. Y vean, Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero vean lo que dice en la versión Torá viviente, que es una Biblia más apegada al texto hebreo, y dice ese mismo pasaje de Mateo 5:10 lo siguiente, benditos aquellos que padecen persecución por causa de andar justamente. Vean como en Reina Valera dice, da la idea de que padecen persecución a causa de que hay justicia, o sea, como diríamos hoy, hay justicia, hay quien juzga, hay jueces que determinan lo que es bueno y malo y a causa de eso, bueno, algunos van a ser perseguidos, pero no, la idea original es que son benditos aquellos que padecen persecución por causa de que ellos andan justamente. ¿Y qué significa? En obediencia a los mandamientos de la Torá, porque el reino de los cielos es de ellos. Da otra idea totalmente diferente y esta última versión, Torá viviente, recoge con más precisión el sentido original de este versículo. Tenemos otro más. Otra vez en la versión Reina Valera 1960, Romanos 10:4 dice, porque el fin, vean ahí su rayo, cuál es la diferencia, la palabra el fin de la ley es Cristo para justicia todo aquel que cree. Y bueno, basado en este pasaje, el cristianismo actual cree que Cristo vino a poner fin a la ley, a la Torá judía, lo cual definitivamente no es correcto. Pero lo que realmente dice en la versión Torá viviente es lo siguiente, porque el objetivo final, vean, ese es el verdadero sentido, el propósito de la Torá escrita es llevarnos hasta el Mesías, quien ofrece justicia a todo aquel que en él cree. Ese es el verdadero propósito de este pasaje. Entonces, el objetivo final de la Torá era llevarnos al Mesías, no que Cristo viniera a dar fin a la ley de los judíos, a la ley, a la Torá. Eso no es bíblico. Y así lo hemos malinterpretado por hacer un uso de una mala traducción bíblica. Y no que la Biblia Reina Valera sea mala en sí, sino que es imprecisa al traducir algunos versículos, algunas ideas esenciales de nuestra fe y pareciera dar otro sentido. Ahora, con todo esto entendemos que es mejor pues usar pues palabras hebreas, sobre todo para aquellos términos que son esenciales, no para todos. No queremos, bueno, sobre todo para aquellos que no tenemos un conocimiento amplio del hebreo, pues sería difícil leer la Biblia en su original hebreo o en el Nuevo Testamento en griego, pues debido a la imprecisión de las traducciones bíblicas en las que se pierde mucho el sentido original de los términos, pues es recomendable usar mejor las palabras hebreas, sobre todo
pues que de ahí vienen originalmente, de ahí fue escrita la Biblia y sobre todo para palabras importantes, que aquí doy solamente algunas de ellas. Por ejemplo, si ustedes leen en el hebreo la palabra Dios, el Dios creador, van a encontrarlo como Elohim. Ahí lo pongo en amarillo, como aparecería en hebreo. Elohim se refiere al Dios creador. Yahweh, que originalmente eran solo las 4 consonantes YHWH, llamado el tetragramatón, es el nombre de Dios y que es conocido en el Antiguo Testamento como el gran yo soy. Yahweh es su nombre, aunque algunas traducciones en español le llaman Jehová, pues que es una traducción no correcta. Otro, desde luego, ustedes en toda esta serie desde el principio aclaramos que le íbamos a llamar a Jesús Yeshua, que era su nombre hebreo original, aunque algunos hoy en día le dicen que era Yahshua. Bueno, eso todavía está en debate, pero obviamente no era Jesús. Ese nombre no existía en el primer siglo en el pueblo hebreo, era Yeshua o Yahshua. Hamashiach significa el Mesías, de tal manera que en lugar de decir Jesucristo o Jesús el Cristo, sería decir Yeshua Hamashiach. Por otro lado, el nombre correcto del Espíritu Santo es el Ruach HaKodesh, que proviene de Ruach, espíritu, y Kodesh, que proviene de Kadosh, que significa en hebreo santo, el Ruach HaKodesh. No tienen que memorizar estos términos, solamente los señalo para que se den una idea de lo diferente que suenan en hebreo, y no solo el cómo se escucha, sino la esencia de su significado, que muchas veces se pierde al traducirlo al español, al griego primero y luego al español. Tenemos también la palabra Adonai, que significa el Señor en referencia a Dios. Tenemos la palabra Torah, que significa instrucción en justicia, equivocadamente traducida como ley en el Nuevo Testamento y pues relacionada con la palabra de Dios dada a su pueblo Israel. Cuando usted escuche Torah, significa la instrucción que recibió el pueblo a través de las escrituras. Bueno, tenemos también el término Tanaj y el Brit Hadashah, que como ya dijimos son los nombres correctos en hebreo para el Antiguo y el Nuevo Testamento, que realmente es el pacto renovado, eso significa Brit Hadashah, y que se traduce como Nuevo Testamento. El Tanaj es el Antiguo Testamento, la escritura hebrea. Otro término es emuná, que significa la fe demostrada con obras de justicia. La fe no solo intelectual, la creencia de la mente, sino de corazón, de voluntad y sobre todo que termina en obediencia. Tenemos la palabra techubá, que significa arrepentimiento verdadero. Originalmente significa retornar a Dios. Y finalmente la palabra kaal, de la cual se tradujo en griego eclesia, del cual viene la palabra iglesia, que realmente se refiere a la congregación de creyentes, a la asamblea, a la sinagoga donde se reunían los primeros creyentes seguidores de Yeshua. Hay muchas más palabras, desde luego, en hebreo, pero estas serían quizás las más importantes que debieras de conocer como parte de ese legado hebreo de nuestra fe. Ahora, como esta parte de reconectarse con nuestras raíces hebreas, bueno, entendemos que los matices de tales frases pues se han perdido en los lectores modernos, quienes no conocemos los idiomas hebreo ni griego originales y vivimos a miles de kilómetros de distancia geográficamente de Israel y que tampoco hemos estudiado la cultura, la historia y la religión judía, lo cual sería importante que te interesaras en conocer más para entender tu fe y tu Biblia. Una de las metas, pues, que tenemos es reconectarnos como creyentes a nuestras raíces hebraicas originales, en donde entendemos que la salvación viene de los judíos y también el Mesías y la Escritura. Así es de que todo esto nos conecta con nuestra herencia espiritual en Israel. Ahora, algunos cristianos todavía se siguen sorprendiendo al saber que Yeshua, Jesús, como le llamamos nosotros, y sus discípulos todos eran judíos y que vivían vidas de acuerdo con la Torá, que era su Biblia para ellos. Guardaban las leyes kosher, o sea, las leyes dietéticas de alimentación. Entre otras cosas, ellos no comían cerdo, no comían mariscos, y no porque fueran legalistas religiosos, sino porque en el libro de Levítico Dios estableció qué cosas debería de comer el pueblo y qué cosas no. Y no lo hizo por religiosidad, sino por salud. Y vean el día de hoy todos los prejuicios
¿verdad? Que tiene para la salud comer cerdo y comer muchos de los alimentos que desde el principio Dios le dijo a su pueblo, no van a comer porque me serán un pueblo santo. Ellos celebraban como judíos pues todas las fiestas bíblicas y guardaban el Shabbat, el día de reposo, que es el equivalente a nuestra semana, el día sábado, pues porque ellos no eran cristianos, eran judíos que guardaban su fe, su Torah y sus tradiciones. Ahora, todavía más, hay algunos que se van a sorprender, pues que es el reconocer que Yeshua pues no alegó él fundar una nueva religión y por muchos años sus seguidores fueron vistos como una rama dentro del judaísmo. Más adelante fueron los apóstoles que comenzaron a definir la teología, la creencia fundamental del naciente grupo de creyentes, pero nunca pensaron en alejarse de sus raíces hebreas. Muy importante esto. Ahora, dentro de este mismo intento de reconectarnos con nuestras raíces de fe, hoy en día muchos cristianos pues siguen considerando que los primeros 2/3 de la Biblia son escrituras judías y las ven como irrelevantes para los creyentes modernos porque piensan que son leyes antiguas que nada tienen que decirnos, pero se han perdido muchas de las riquezas que están contenidas en ella. Pero si las vemos correctamente como instrucciones inspiradas por Dios para nuestras vidas, así como las vieron los primeros creyentes, la primera generación de creyentes en Yeshua, entendemos cómo nos hemos alejado tanto de nuestro fundamento original. Y ahí por eso pongo a esta persona como pensando, ¿verdad? ¿Será que realmente las escrituras eran judías, pero al mismo tiempo son nuestra herencia? Creo que deberíamos de cuestionarnos que en ellas hay mucha esencia que debemos de conocer en nuestra fe porque realmente nos alejamos del fundamento original. Ahora quiero rápidamente mostrarles históricamente en qué momento perdimos nuestras raíces hebreas de fe. Fue en el año 70 de nuestra era después de Cristo, después de Yeshua, que ocurrió un evento catastrófico que cambió tanto al judaísmo del primer siglo, al cual pertenecían Jesús y sus discípulos, como al cristianismo para siempre, formando un profundo cisma o división entre ambos grupos durante los subsiguientes siglos hasta el día de hoy. Y fue pues la destrucción del segundo templo judío, ese templo donde Jesús enseñó, donde él predicó y que era pues el orgullo del pueblo de Israel que había sido construido por Herodes, ya era el segundo, el primer templo lo construyó el rey Salomón y también fue destruido por el pueblo babilónico en el siglo sexto antes de Yeshua. Bueno, eso resultó pues en la expulsión del pueblo judío de Jerusalén. Los romanos los expulsaron, destruyeron su templo y pues ahí el pueblo judío fue disperso. Y eso ocasionó desde luego que la iglesia cristiana posteriormente perdiera una de sus fuentes vitalicias más importantes, su influencia hebrea. Porque posteriormente, pues los judíos fueron perseguidos, de hecho siempre lo han sido, pero a partir de ahí se desataron en el primer siglo primero y segundo siglo, muchas persecuciones en contra de ellos de parte de los romanos y los cristianos para protegerse un poco, pues negaron que eran parte del judaísmo. Ellos dijeron, nosotros ahora somos cristianos, nada tenemos que ver con ellos, persíganos a ellos y desde ahí se divorciaron de su influencia hebrea. Y quiero decir que hasta el día de hoy, esto se va a sorprender con esta foto que pongo a la derecha del Papa Pío XII en la Segunda Guerra Mundial, viéndose con Hitler, pues el líder, ¿verdad?, del nazismo, que como ya sabemos, pues sucedió algo pues muy, pero muy trágico. El rechazo del cristianismo contra el pueblo judío se hizo muy, pero muy claro desde pues a finales del primer siglo hasta el día de hoy cuando el cristianismo rechazó casi por completo su raíz judía. Y eso condujo a muchos años de oscurantismo en la iglesia, evidenciados por escritos repletos de odio hacia los judíos de parte de los llamados padres de la iglesia, como se les llamó a los líderes eclesiásticos ya del segundo, tercero, cuarto y quinto siglo de nuestra era, e incluso por el reformador Martín Lutero, que, bueno, pues las iglesias evangélicas reformadas consideramos parte del origen de la iglesia evangélica. Bueno, todos ellos escribieron en contra de los judíos y sus documentos ocasionaron persecuciones, las cruzadas y toda clase de esfuerzos en contra del pueblo judío que querían exterminar.
y solamente porque los consideraban los asesinos de Cristo, y hasta terminar obviamente con el llamado Holocausto, en donde más de 6 millones de judíos murieron a manos de los nazis. Y pregúntense de dónde fue que Hitler se inspiró ese odio en contra del pueblo judío, pues de estos escritos de los padres de la iglesia. Y sorpréndanse aún más, fue apoyado por el Papa Pío XII, el Papa católico conocido también como el Papa de Hitler. Y por eso puse una foto de todo esto. Ustedes podrán encontrar historia que ratifica pues que el catolicismo desgraciadamente estuvo a favor de Hitler en contra del exterminio del pueblo judío. Y bueno, aquí solo cito, ¿verdad? Dos referencias de estos el padres de la Iglesia católica, obviamente, fue Juan Crisóstomo y otros muchos personajes más, ¿verdad? Del cual cito primero que él dijo, no deben alejarse de ellos, refiriéndose a los judíos, porque son la desgracia común y la infección del mundo entero. Vean cómo los consideraban ya en los primeros siglos del cristianismo. Y luego, ¿qué decir de Martín Lutero, que escribió un libro que se llamó precisamente En contra de los judíos? Él cita, primero deben prender fuego a sus sinagogas, vean, sus lugares de reunión o escuelas, y enterrar y cubrir con tierra lo que no pueda ser quemado, para que ningún hombre pueda volver a ver una piedra o ceniza de ellos. Eso se debe hacer en honor a nuestro Señor y el cristianismo. En pocas palabras, pues incitando a los creyentes a quemar, a matar, pues a los judíos y todo lo que les pertenecía, para que no quedara piedra ni ceniza de ellos. Así de que vean, esto era el antisemitismo sembrado en la iglesia desde su origen. Ahora, ¿y cuál es pues nuestra actitud actual hacia el pueblo judío? Pues en la actualidad muchos cristianos se escandalizarían con la mera sugerencia de odiar y perseguir a los judíos. De hecho, yo no recuerdo en mis años de creyente en la iglesia evangélica que se haya hablado en contra de los judíos. Por eso es que nos sorprendería que esto haya sucedido como parte de la historia del cristianismo antes. Y muchos aún se asombrarán cuando se enteren de que el Holocausto, como ya mencioné, se conoce mundialmente como un asedio cristiano contra los judíos. Fue el acuerdo de Hitler con Roma para deshacerse de los judíos realmente. Y la pregunta es, ¿realmente estamos tan desconectados de nuestras raíces? Vea hasta dónde hemos llegado históricamente. Se atestigua que el cristianismo ha sido perseguidor de los judíos. Ahora, ¿realmente estamos tan desconectados de nuestras raíces? Bueno, aunque hemos logrado grandes adelantos espirituales, todavía vivimos bajo la sombra de nuestros padres eclesiásticos romanos que eran antijudíos. Muchos en la iglesia enseñaron a espiritualizar a Israel o a ignorarlos por completo. Pastores, líderes y supuestos maestros bíblicos aún enseñan que la iglesia ha reemplazado a Israel y que las promesas y los pactos que Dios hizo con ellos ahora pertenecen a la iglesia. Y esto es conocido como la teología del reemplazo, de lo cual ya he hablado en otras charlas. Ahora, ¿qué enseña la teología del reemplazo? La teología del reemplazo o teología de la suplantación enseña que el pueblo de Israel ha perdido su lugar distintivo como pueblo escogido de Dios y ha sido suplantado por la iglesia. Y por eso pongo de mano derecha ahí a unos cristianos, bueno, jalando con rueditas, ¿verdad? Lo que es la iglesia para tapar detrás lo que es Israel. Como diciendo, háganse a un lado, ahora somos la iglesia, el pueblo elegido, y todo lo que les pertenecía a ustedes por haber rechazado a su Mesías, ahora es nuestro. De esa manera la iglesia se considera como la nueva Israel, el Israel espiritual, como se le ha llamado. Y dicha escuela de pensamiento pues tiene la premisa de que debido al rechazo de los judíos a Yeshua como su esperado Mesías y Salvador, Dios pues los ha rechazado también a ellos y ha elegido a la iglesia, quien aceptó a su Mesías como el nuevo pueblo de Dios. Pero la pregunta, ¿es bíblico creer que Dios rechazó a Israel como lo propone la teología del reemplazo? ¿Será acaso que los judíos que rechazaron a Yeshua como su Mesías fueron rechazados también por Dios? Pablo dice en Romanos 11 del 1 al 2, entonces pregunto,
¿Acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Y vuelve a decir, no, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, el cual eligió desde el principio. Vean cómo la misma Biblia desmiente esta idea de que los judíos fueron rechazados por haberse negado a aceptar al Mesías. Ya lo entendimos en la charla pasada que Dios lo cegó temporalmente para que pudiéramos entrar los gentiles, los que no éramos parte del pueblo judío. Pero Dios tiene sus planes al final de los tiempos para restaurarlos de nuevo a ellos. Ahora, pues dentro de esto mismo entendemos que no es posible que Dios deje de amar al pueblo judío. Eso sería inconsistente con su carácter. A ellos fueron dadas las promesas, y aquí cito Romanos 9 del 4 al 5, de nuevo a Pablo, que dice, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Mesías. En pocas palabras, de los judíos pertenece todo para ellos, los pactos, la promulgación, la ley, el culto, las promesas, y aún de ahí proviene el Mesías en quien hemos creído. Por lo tanto, rechazarlos a ellos, pues era como tratar de arrancar un árbol desde la raíz. Nos moriríamos también nosotros como creyentes, ¿verdad? Gentiles, si Dios decidiera rechazar a su pueblo Israel. Entonces, hay que recordar para desmentir así rápidamente esta idea que el pacto de Dios fue con Abraham. Dios le garantizó a Abraham, el padre de la fe, el padre de la nación de israelita, que sus descendientes serían bendecidos. Esto lo vemos desde el Génesis, capítulo 12, verso 3, cuando le prometió, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esta pues es una promesa incondicional e irrevocable. Y aquí cito Romanos 11, 28 al 29, donde Pablo dice, muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos del Evangelio y eso los beneficia a ustedes, los gentiles, los que no somos de sangre judía. Sin embargo, dice, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Esto es, que Dios no se desmiente, no se echa para atrás después de haber llamado a su pueblo, no va a decir, y ahora ya no. Es cierto que por un lado los puso en pausa a causa de su falta de fe, pero esto era parte de su propio plan, no era algo que a Dios tomó por sorpresa. Él sabía que en su primera venida su hijo Yeshua no sería aceptado, pero esto con el propósito de incluir y abrir las buenas noticias del Evangelio también a los gentiles. Y gracias a ello, muchos como yo, que no somos judíos de sangre, estamos dentro de la fe. Pero ahí dice que el pueblo sigue siendo amado de parte de Dios porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de acercarnos al estudio de la Biblia desde una perspectiva hebrea? Desde el punto de vista académico, hablar de las raíces hebreas de la fe es hablar de una herramienta de interpretación bíblica que nos permitirá una comprensión apropiada de las escrituras, como ya lo demostré en el pasaje del canto del gallo y otras traducciones mal hechas al español. De tal manera que ver la Biblia desde la perspectiva hebrea original nos dará una mayor comprensión, es penetrar y explorar el mundo interno del pensamiento bíblico. Es como tomar una lupa y literalmente como la imagen y mirar más de cerca la esencia, la enseñanza de la Biblia, del pensamiento bíblico que es hebreo y que nosotros desconocemos. De manera que por solo esta razón, acercarnos al estudio de la Biblia desde una perspectiva hebrea es suficiente para entender su importancia. Ahora, a la hora de leer las escrituras debemos tener presente que es, como ya dijimos, un libro judío con asuntos y costumbres judías. Por lo tanto, para trazar bien las escrituras es imperativo conocer el trasfondo hebreo, no el griego, no el romano, ¿verdad? Porque de hacerlo así, corremos el peligro de torcer el mensaje sagrado, como desgraciadamente ha ocurrido en muchas enseñanzas que el cristianismo ha heredado
producto de la ignorancia del contexto y del trasfondo hebreo de las escrituras. Ahora, tenemos pues la herencia y fundamentos de las raíces hebreas de la fe. Hablar de las raíces hebreas de la fe bíblica del cristianismo es hablar de herencia y fundamentos. Para conocer esta herencia es necesario preguntarnos qué fue lo que creyó Yeshua, qué estilo de vida llevó, cuáles fueron las enseñanzas de los apóstoles, siguieron a Yeshua o empezaron una nueva religión. Creo que estas preguntas han estado de base de muchos creyentes que han llegado malamente a creer que Yeshua vino a establecer una nueva religión, que se divorció del judaísmo, que creó el cristianismo con nuevas enseñanzas, nada más lejos de la realidad. Pero pues hoy lo estás conociendo. La pregunta es, ¿cuál será tu reacción ante esta nueva perspectiva? Conocer esta nueva perspectiva de entender la Biblia basada en el pensamiento y la cultura hebrea a muchos puede sacudirlos fuertemente, como fue el caso de un servidor y de muchos más que llevamos años en el cristianismo, y conocer ahora esto realmente nos movió el tapete, como dicen. Pero cuando uno quiere realmente conocer la verdad, pues está dispuesto a cuestionar sus creencias a la luz de esta revelación. Mientras que a unos, pues, nos ha convencido de la necesidad de actualizarnos, dejando atrás las erróneas creencias heredadas del pensamiento griego o romano, occidental paganizado, y dar el cambio y volver a nuestras verdaderas raíces, a la fe milenaria del pueblo de Israel y su Torá. Bueno, esto nos enseña lo importante que es, bueno, conocer esta información. Algunos pues hemos decidido dar el cambio, actualizarnos e irnos obviamente a la raíz, a conectarnos de nuevo con la fe del pueblo de Israel. Sin embargo, otros más quizás prefieran no saber y quedarse como estaban, ignorando la verdad y seguir apegados a las tradiciones religiosas, o en muchos casos solo por conservar su comodidad o no exponerse a ser criticados o rechazados. Espero que en tu caso estés dispuesto al menos a escuchar y dejar que Dios te guíe a considerar y valorar este nuevo paradigma de interpretación bíblica. Al menos quisiera que, como esta persona que puse, te quedaras pensativo y diciendo, ¿valdrá la pena realmente pasar por alto esta información que contiene la verdad de nuestra identidad y de nuestras raíces con el pueblo hebreo? Espero que al menos te des la oportunidad de conocerlo. Y esta pregunta más, en cuanto a la fe, ¿con quién te identificas? Del lado izquierdo puse Israel, por ahí una foto actual de donde estaba el templo judío, que hoy está una mezquita pues árabe, por cierto, pero del pueblo de Israel como nación de Israel viene la fe en la Torá y viene también el Mesías. Ahí está nuestra herencia espiritual, y ahí pongo una imagen pues de Yeshua, aunque no sabemos cómo era su apariencia original, y una imagen de la Torá, si te identificas con Israel, o del lado contrario te identificas con Roma. De Roma pues viene toda la tradición religiosa pagana, por desgracia, de la cual muchos pues hemos recibido, porque con el correr de los años Roma se distanció de Israel, y con ello pues llegaron un sinnúmero de creencias no bíblicas que hasta el día de hoy muchos mantienen, y no por decisión meramente propia, sino porque fue lo que se les enseñó y lo que creyeron. Pero ya es tiempo de que salgamos de Roma en cuanto a las tradiciones religiosas y volvamos a la fe de Israel en el Mesías y su Torá. Y ahí pongo una imagen que utilicé desde el principio cuando hablábamos del personaje histórico de Yeshua, en cual Yeshua has creído, en el judío, en el yaudí, en el Yeshua, como es su nombre, o Yahshua, su nombre en hebreo, o del lado derecho al Cristo grecorromano de la tradición religiosa, que dista mucho del Yeshua de la Biblia, el personaje histórico del primer siglo. Así es de que pregúntate bien de qué lado estás, de qué lado está tu fe. Ahora, para aquellos que están cuestionándose y diciéndose, pues esto parece convencerme, parece interesante considerarlo, y la pregunta sería, ¿por dónde empiezo? Si tú me preguntaras, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo si estoy interesado y entendiendo que las verdaderas raíces de mi fe no provienen de Roma, sino de la fe del pueblo de Israel?
Si quiero seguir la fe bíblica de Israel, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las celebraciones y mandamientos que como creyentes en Yeshua debo de guardar? Bueno, es lo que voy a compartir en el resto de esta charla. Espero te quedes al final porque vienen cosas muy interesantes que debes conocer. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.